Un saludo especial a todos los que en ese momento están siguiendo el programa Zoom de Televisión Guinea Ecuatorial, un espacio televisado que le ofrece información en tiempo real con los mismos actores. Hoy vamos a hacer un balance de funcionamiento de lo que es la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción en la República de Guinea Ecuatorial. Una iniciativa impulsada por el presidente de la República para mitigar lo que es el cáncer de la corrupción en el país. Para ello, tenemos con nosotros en el capítulo de hoy del programa Zoom de Televisión Guinea Ecuatorial al presidente de esta Comisión Nacional. Hablamos de don Tomás Esono Abá. Excelencia, buenas noches y bienvenido al programa Zoom de Televisión Guinea Ecuatorial. Buenas noches. Excelencia, cuando hablamos de implementación de lo que es una Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, se cree, no es que se crea, se habla de un proyecto importante que viene a generar lo que es la confianza de la población en las instituciones del país y, por otro lado, controlar los recursos del país. Y queremos, en principio, para que usted nos hable, Excelencia, del contexto histórico de la creación de esta Comisión Nacional. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, porque efectivamente las instituciones del Estado tienen que dar a conocer sus funciones para que el pueblo, porque todas las instituciones del Estado estamos al servicio del pueblo. Entonces, cuando el gobierno crea una comisión como esta, es porque ha analizado que la lacra de la corrupción es una lacra importante que merma la economía del país, merma las posibilidades del gobierno de atender al pueblo y, por lo tanto, crea una comisión con el objetivo de prevenir la corrupción. Primero, prevenir la corrupción. Segundo, paliar esta corrupción, es decir, prevenir, detectar y erradicar. Detectar que haya corrupción y después erradicarla. Primero, prevenir. Y entonces es una situación muy importante. El historial de la comisión, puedo decir que el gobierno, desde que el presidente de la República asumió las riendas de dirección de este país, siempre ha denunciado en sus discursos la lacra de la corrupción que merma la economía. Desde el principio, antes de la producción del petróleo, porque los recursos eran muy escasos, no lo sabían, y sin embargo existía la corrupción entre esos pequeños recursos que no posibilitaban al Estado para poder trabajar. Por eso el gobierno, buscando los mecanismos tanto internos como externos, pues no vaciló para adherirse a las convenciones de las Naciones Unidas para la prevención de la corrupción y la Convención de la Unión Africana para la lucha y prevención y lucha contra la corrupción. Y también a otras instituciones internacionales y nacionales. Como es el caso del Fondo Monetario Internacional. Como es el caso del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo que apoya el desarrollo de los países y cuando detecta que en un país existe la corrupción, pues elimina ya su cooperación y esto merma las posibilidades del Estado de desarrollar el país. Entonces, el gobierno ya en el año 2021 es cuando las instituciones democráticas del país hacen aprobar una ley anticorrupción, que es la ley que tenemos en 2021. Pero esta ley, una vez que se ha creado la ley, se nombró un presidente y se nombró también una vicepresidenta. Pero desgraciadamente estas dos personas, la primera, el presidente, estaba enfermo, imposibilitado de movilidad, incluso hasta hoy. Y desgraciadamente la vicepresidenta falleció repentinamente y estas personas no pudieron organizar el funcionamiento y la puesta en funcionamiento de la comisión.
Entonces, porque la ley de la comisión también mandata redactar instrumentos legales para desarrollarla mejor y para aplicarla mejor. Entonces es en octubre de 2024 cuando se dictan 2 disposiciones, se aprueban 2 reglamentos, 2 decretos, aprobando el reglamento de presentación de bienes por todos los altos cargos y funcionarios del Estado y la presentación de estos bienes, es decir, declaración de bienes, que es un principio para que haya una pulcritud en el funcionamiento del sector público, y también otro decreto que es el reglamento orgánico y funcional de la comisión, es decir, cuáles son los órganos que tienen que dirigir la comisión y tal. Esto se aprobó en octubre de 2024. Y en noviembre de 2024 es cuando nos nombran a nosotros para que pudiéramos poner en funcionamiento la comisión, ya que los anteriores no pudieron hacerlo porque no tuvieron ni siquiera tiempo para reclutar el personal, para organizar las instituciones y tener una logística, que es el primer problema que nosotros hemos empezado. ¿Dónde se ubica la comisión? Y no había una ubicación. Entonces es en enero, diciembre, enero, febrero es cuando nos dan unos 5 despachos en el edificio que alberga el Ministerio de la Función Pública. Y es ahora que el nuevo equipo, que tampoco está nombrado del todo, porque nombraron al presidente, nombran al vicepresidente y 2 directores, cuando la estructura orgánica de la comisión prevé un comité director. El comité directivo es un comité que está compuesto por el presidente, que lo preside, el vicepresidente, el secretario general y tres directores generales, que es el director general de Contabilidad y Asuntos Económicos, director general de Asuntos Jurídicos y el director general de Control, Investigación y Relaciones Institucionales. Solamente nombran presidente, vicepresidente y 2 directores. Faltan personas claves como es el secretario general y el director de control para que el órgano de gobierno de esta comisión pudiera tener el quórum necesario para aprobar y ejercer las funciones que le están designados en estos instrumentos, tanto en la ley como en los decretos que le digo. Y entonces, ahora mismo, la comisión, con esta parquedad de gente, hemos trabajado, hemos hecho primero un presupuesto que nos lo apruebe el gobierno, la presidencia, en el sentido de establecernos, porque cuando nos dieron unos 5 despachos en el lugar donde le estoy diciendo, pues había que acomodarlo. Esto había que reformarlo, había que conectar la luz, había que reparar un montón de cosas, comprar mobiliario, comprar todo esto. Es el primer presupuesto de instalación que nos aprobó el gobierno y con esto estamos instalados. Pero esta instalación necesita que se complete porque todavía nos faltan el secretario general y otro director general y también el personal de apoyo, porque cada una de estas unidades, de estos órganos, están estructurados con unidades administrativas que tienen que tener personal para el funcionamiento. Entonces, este personal no existe. Hemos hecho un estudio de la plantilla ideal de ataque del principio, porque no vamos a saber cómo va a ser el desarrollo de la comisión. Si va a tener mucho trabajo, a lo mejor necesitemos más personal. Pero hemos hecho un estudio de la plantilla ideal que consta de 54 personas, de ellos 6 directivos que son los miembros que le he dicho, el presidente, el vicepresidente y los directores y el secretario general. Y para el equipo que le puede acompañar según la estructura diseñada en el reglamento orgánico y funcional, pues tienen que haber 48 personas de inicio. No sabemos cómo va a funcionar. A lo mejor vaya habiendo más necesidades. No, habrá más necesidades porque si hay más necesidad de personal para el trabajo, se va a requerir aún más. Pero en esta situación estamos. Es decir, que
desde el año pasado, 2024, esta comisión, los que estamos ahora, estamos trabajando para ponerlo en funcionamiento. Y no puede estar en funcionamiento si no está el personal, primero el personal completo del comité de dirección, que es el comité de gobierno. También tienen que estar el personal de apoyo. Para eso hemos enviado a la presidencia del gobierno un programa de nombramientos según los expedientes que teníamos para cubrir algunos puestos. Y estamos recibiendo otras propuestas de personas que quieren trabajar y que aún hay puestos, también los enviamos a la presidencia del gobierno. Sí, Excelencia, con todo lo que viene de decir, está claro que todavía la comisión está incompleta. Está incompleta, no funciona. Queremos completarla para que sea funcional. Evidentemente. Y a raíz de eso, la lucha contra la corrupción, Excelencia, requiere a menudo cooperación, ya sea con instituciones, ya sea con personas físicas o jurídicas. En ese contexto, Vuestra Excelencia está pensando, aunque todavía no están completos, sí, pero de aquí a la larga, ¿están pensando trabajar en colaboración o en cooperación con otras instituciones nacionales? Hombre, efectivamente, si ejemplo, la propia ley está previendo los órganos con los que tenemos que trabajar. Porque antes del puesta en funcionamiento de la comisión, como le estoy diciendo, no funciona todavía, desde que se creó en 2021, pero la propia ley está diciendo que hay agencias que están trabajando en el país, agencias e instituciones del Estado, que están trabajando en el país en el mismo camino de la corrupción. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, según su estructura, es el órgano fiscalizador, y esto entra también en el sentido de paliar la corrupción. Está la Defensoría del Pueblo, que dice que tiene que defender los intereses del pueblo. ¿Y los intereses del pueblo cómo son? El desarrollo que el gobierno tiene que hacer. Mientras la corrupción está mermando este desarrollo, luego el Defensoría del Pueblo tiene que defender estos intereses del pueblo. Es decir, hemos iniciado, incluso ahora mismo, los miembros que estamos nombrados, hemos iniciado una ronda de contactos con estos órganos. El primer órgano con el que hemos tenido contacto ha sido el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, y después, más tarde, la Defensoría del Pueblo. Hemos mandado escritos a otras instituciones, como la Fiscalía General, que todavía no nos ha contestado, porque tenemos que tener un encuentro con todos estos órganos y agencias establecidas en el país que trabajan en el mismo sentido de la eliminación de la corrupción. Sí, sin embargo, estas instituciones tenemos que trabajar en común para que veamos cómo podemos luchar en común con la corrupción. Incluso la misma ley está diciendo que hay que dictar un decreto presidencial, un decreto que establezca una comisión multidisciplinaria de todas las agencias, que esté compuesta de todas las agencias. Y este es el objeto de la conversación que estamos haciendo con estos órganos. A ver, ¿cómo podemos reunirnos para que se establezca esta comisión y marcar una hoja de ruta? Porque esta comisión multidisciplinaria es la que nos podría ayudar incluso para hacer un programa de lucha contra la corrupción, concretos y aspectos concretos, estrategias completas que tenemos que poner en práctica. Efectivamente, Excelencia, me ha adelantado y luchar contra, prevenir en principio y luego luchar. De eso, esta iba a ser mi pregunta. ¿Vuestra comisión ya tiene algún plan de acción a nivel de la comisión para, uno, prevenir y luego luchar contra la corrupción? Nosotros hemos hecho un pequeño plan de acción, como le digo, por falta de personas. El pequeño plan de acción que hemos hecho se refería a este año, que también se está acabando. El año se está acabando. Entonces, porque el plan de acción lo tiene que aprobar el comité ejecutivo de la comisión. Como no estamos completos, no podemos aprobar este plan de acción. Y el plan de acción y todo esto merece una aquiescencia del comité directivo.
Entonces, en el plan de acción, efectivamente, tenemos que dibujar todo lo que sea necesario para que se prevea, porque los estatutos y los reglamentos los reglamentos que establecen las funciones de cada uno de los órganos que ha dibujado. Es decir, hay una comisión de control, investigación y coordinación con las instituciones. Esta dirección, cuando esté en funcionamiento con todo su personal, son los trabajos que tienen que hacer diariamente, y nosotros, el Comité Ejecutivo, exigir semanal o mensualmente a cada uno qué es lo que ha hecho del diseño de las funciones que tiene en los estatutos. Excelencia, aunque al principio usted ha reconocido que la comisión está incompleta y que se necesita, para su efectiva actuación, sí, se necesita completar sus estructuras. Sí. He ahí la parte de financiación. Si todavía no están completos, ¿cómo se financia la comisión? Según la ley, la comisión debe ser financiada por unas asignaciones que el gobierno debe hacerlo, como hace con todos otros órganos del Estado o autónomos, unas asignaciones que tienen que figurar en los presupuestos del Estado. Y estas asignaciones al día de hoy tampoco están. Porque, Excelencia, en la última conferencia presupuestaria, no sé si invitaron a la comisión. Es esto, justamente. Y yo me iba al Ministerio de Hacienda para esperar a través de qué órgano. Yo me iba cuando se invitaba a la presidencia del gobierno a ver si podíamos estar ahí. No nos invitaron. Bueno, yo me fui, me decían no, que no han venido hoy y tal, y por eso yo me retiré. Pero tenemos que defender, hacer un presupuesto. Claro. Pero para hacer este presupuesto también es necesario que tengamos ya la estructura completa para saber qué gastos concretos vamos a poner en los presupuestos. Sí. Porque si no tenemos la estructura completa, incluso la logística nos falta. Es decir, tenemos que tener más inmuebles, más sitios, no inmuebles, más departamentos, más despachos, para saber qué gastos vamos a tener a diario para que confeccionemos un presupuesto. Sí, esto nos falta. Porque, Excelencia, en una de las misiones del Fondo Monetario Internacional he tenido la oportunidad de asistir. La reciente presidenta fallecida de la comisión, sí, lo defendió ahí, el tema del inmueble para la comisión. Para la comisión. Un inmueble netamente para la comisión. Se estaba diciendo que el gobierno estaba trabajando para eso, entonces todavía no hay... Todavía no hay un inmueble para la comisión. Nos han dado unos 5 despachos en el edificio que alberga el Ministerio de la Función Pública. 5, que no son suficientes para con todo el programa del personal que hemos propuesto y el que podría haber en caso de que el trabajo sea demasiado. Entonces, no tenemos inmueble. Incluso cuando nos nombraron, estuvimos yendo de una parte a otra para saber dónde estaba la comisión, dónde tenía el inmueble. Y ese inmueble todavía no existe. Nos dieron unos despachos abandonados, que son los que hemos empezado a rehabilitar, y son los que ahora ocupamos, pero falta para las personas que pueden venir a trabajar, que son los que van a llevar efectivamente los programas de la comisión. No, estos programas tienen que ser llevados por las personas que se reclute para la comisión, y este reclutamiento todavía no lo tenemos. Porque si no hay reclutamiento, no hay un inmueble propio de la comisión, no hay presupuestos, porque la última conferencia presupuestaria es para el presupuesto de 2026. Ahora, si la comisión no está, ¿con qué presupuesto ustedes van a funcionar el próximo año? En todo caso, yo creo que habrán mecanismos a nivel del Ministerio de Hacienda y del Gobierno para cuando hay una nueva institución que tiene que tener medios, se habilite para hacerle un presupuesto que necesita para su funcionamiento. Sí, aunque Vuestra Excelencia lo ha dicho al inicio, un poco de lo que están haciendo ahora desde vuestra instalación, pero queremos insistir en eso, que la población sepa que
ya existe la Comisión Nacional de Prevención y de Lucha contra la Corrupción, que es la voluntad gubernamental. Esto se necesitaba y ya está. Pero el equipo actual de la Comisión, de los meses, prácticamente unos 7 meses de vuestra instalación o vuestro nombramiento, actividades concretas que, aun con recursos escasos, están haciendo para que al menos se sepa que la Comisión está trabajando aún con recursos escasos. Bueno, efectivamente nuestra actividad actual no puede dar eco en la sociedad. ¿Por qué? Porque aún estamos recabando recursos para la instalación, recursos materiales y humanos para instalarnos. De eso nos han librado algunos fondos para la instalación. Para eso hemos arreglado los despachos que nos dieron, los hemos instalado, hemos comprado muebles, hemos hecho. Y hemos elaborado un plan de acción para este año, que incluía sensibilización en el supuesto de que nos hubieran dado todos estos recursos materiales y humanos de golpe para iniciar ya una actividad. Pero hemos hecho un plan, y el plan empieza desde la instalación, desde los arreglos de los edificios que nos han dado la instalación, poner conexiones eléctricas y todo lo que necesitaba esa instalación, y después un programa un poco débil en el sentido de que queremos hacer sensibilizaciones al pueblo. Y también como mandata la ley de la corrupción, anticorrupción, estamos elaborando los borradores de los reglamentos que la ley anticorrupción está diciendo que se haga. Por ejemplo, el borrador de un reglamento de aplicación de la propia ley, porque ya saben que la ley, cuando se hace, en muchos de los artículos dice, esto se desarrollará mediante reglamento, esto se desarrollará mediante reglamento. Sí. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, elaborando los borradores, también incluso con el encuentro que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional, nos pusieron si necesitábamos a una asistencia técnica para eso. Incluso también contamos aquí con el Ministerio de Justicia, que también dijo que podía echarnos las manos. Pero necesitamos que las personas que tienen estas acciones en su reglamento, que estén para que empecemos a trabajar. No es el presidente ni el vicepresidente que van a hacerlo, sino el personal. El presidente y el vicepresidente dirigen y hacen seguimiento de qué es lo que se cumple, qué es lo que no se ha cumplido. O sea que en esto estamos elaborando unos reglamentos de aplicación de la ley, elaborando también un reglamento de rectificación del reglamento orgánico y funcional, porque hay ciertas incoherencias en este reglamento, porque en el diseño de la estructura orgánica le ponen al director de contabilidad y asuntos económicos como dirección, pero cuando ya van a elaborar las unidades administrativas de la Secretaría General, ya le ponen ahí como una unidad administrativa, ya no como una dirección. Esto hay que corregirlo, esto hay que corregirlo para que esto funcione como dirección, porque forma parte del comité ejecutivo. Excelencia, la comisión es muy joven en su creación y en su existencia. Es mucho lo que están haciendo, pero no se puede conformar. Evidentemente, el llanto está ahí. Se necesita dotar de herramientas necesarias para que la comisión pueda llevar su efectivo funcionamiento según la voluntad y lo que consta en los estatutos de creación, porque está ahí. He ahí, Excelencia, mucha gente cuando escucha hablar de corrupción, dice, ¿qué es eso? Vuestra Excelencia, ¿cómo podría definir qué sería un acto corruptivo? Bien, lo que pasa es que la ley no define no pone una definición de lo que es la corrupción. Está poniendo unos actos de corrupción, que son más de 11, desde
desvío de los fondos tal, esto es un acto de corrupción, esto es la influencia, es decir, tráfico de influencias lo pone como acto de corrupción y un montón de cosas más, incluso habla de actos de corrupción del sector privado, es decir, que la ley no solamente mira la corrupción que pudiera realizarse en el sector público, sino también en el sector privado, porque mucho de la corrupción que se realiza en el sector público lo trae el sector privado. Y como el sector privado, según la definición de nuestro plan de desarrollo económico, el sector privado es el catalizador, el que va a ser responsable del desarrollo económico del país. Incluso la segunda conferencia económica dio un mandato a los sectores públicos que no le hicieran competencia en las actividades propias del desarrollo económico, es decir, montaje de empresas y tal y todo esto. Entonces, cuando también existe una corrupción ahí, ya es una corrupción que empaña mucho al desarrollo económico que está tratando de llevar el gobierno, porque el sector privado es una pieza fundamental. Por eso tienen que, la ley dice que la corrupción, los actos de corrupción que se hagan en el sector privado se van a considerar también como actos de corrupción. Excelencia, hay un dicho en la calle, sí. Muchos ciudadanos lo dicen, incluso los que ostentan responsabilidades públicas. No soy yo quien va a cambiar el país, intentando justificar sus actos de corrupción. Esto podría entenderse como si la corrupción ya está normalizada. Entonces, en un país donde la corrupción ya está siendo como algo normal, es un peligro para las arcas públicas. Sí, efectivamente, es un peligro. Es la conciencia de la gente que se tiene que despertar. La conciencia de la gente. Y la comisión, uno de los mandatos de la comisión es la sensibilización, tanto a todos los miembros del sector público, porque la ley dice que todos los altos cargos y responsables del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo son los que son mandatarios de esta ley. Es decir, que no es una cuestión solo de la comisión, es una cuestión de todo el estamento gubernamental. Entonces, cuando la gente ya empiezan a decir que no, la corrupción, no soy el que voy a hacer tal, esto es un peligro. Y una de las misiones de la comisión es hacer esta sensibilización a todo el mundo y que todo el mundo comprendan los efectos nefastos de la corrupción para el desarrollo económico. Esto es lo que tenemos. Además, la ley dice que cada estamento del Estado, es decir, los órganos del Estado, tienen que iniciar en su seno una sensibilización a sus funcionarios de que no hagan corrupción, porque la corrupción es una gangrena para el desarrollo económico del país. Este es lo que tenemos que entender todos. Todos los que estamos implicados en la gestión de la cosa pública tenemos que entender los actos nefastos de la corrupción y tratar de evitarlos dentro de nuestras áreas de competencia. ¿Y vuestra excelencia no cree, o vuestra excelencia cree que esto sería un reto? Cambiar esta mentalidad no es un reto para vuestra comisión o para la población en general, porque incluso esto ya sale de arriba a abajo, es decir, que la corrupción ya está generalizada. ¿No es un reto para la comisión? Mucho reto, es un gran reto y una gran responsabilidad que le toca, no solo, por eso le estoy diciendo, si muchos lo entienden que es un reto y una gran responsabilidad para la comisión, entonces estamos perdidos. Claro. Porque todo el mundo que lleva las instituciones del Estado, desde los más altos, que los relaciona la propia ley relaciona quiénes son los que tienen que prevenir y hacer que la corrupción no prospere en el país. Entonces, si tenemos esta cooperación de todos y que todos conciban de que la corrupción es nefasta para el desarrollo económico, es lo único que se puede hacer. Pero la cuestión también para mí es necesario llevarla a los jóvenes, porque estos jóvenes que se están reclutando para la administración,
estos jóvenes, muchos piensan que vienen a la administración para hacerse ricos. No, y yo siempre he dicho a los jóvenes que la administración, el que viene a trabajar en el sector público, tiene que tener 3 conceptos fundamentales. El primer concepto es que en la administración no puedes venir a ser rico con los dineros de la administración. El segundo concepto es saber que la administración es para servir al pueblo. Es decir, las políticas que dibuja el gobierno en cada sector es para que el pueblo viva bien. El pueblo sea el que se beneficie de esto, no el funcionario. Y la tercera concepción es saber que el funcionario, la persona que lleva la gestión de la cosa pública, es una persona que viene a ejecutar la política que el gobierno establece. Si no la ejecuta bien, esta política del gobierno se tumba. Por eso todos somos responsables de que esta política se ejecute. Como está en contra de la corrupción, pues todo el mundo tenemos que estar en contra de la corrupción. Y si todo el mundo estamos en contra de la corrupción, yo creo que es fácil de erradicarla. Para decir a los jóvenes, hacer seminarios, que es parte de lo que corresponde a la comisión, hacer seminarios a los funcionarios para que estos nuevos que entran, que sepan de que la corrupción es una gangrena. Las consecuencias suyas anquilosan el desarrollo económico del país. Efectivamente, Excelencia, y el gobierno, para controlar la cosa pública, producir una mejor gestión de la misma, establece algunos portales de anticorrupción, donde los ciudadanos de una manera anónima puedan estar denunciando o reportando al órgano competente la acción corruptela que habrá presenciado en algún departamento. ¿Estas herramientas siguen operativas? Las herramientas están, pero lo que le estoy diciendo, que estas herramientas deben ser focalizadas hacia la comisión. Como la comisión no es funcional todavía, por falta de recursos humanos, la estructura montada, por eso es difícil. Hay un portal anticorrupción en esta Casa de la Televisión, que se da a la gente. Hay unos teléfonos que la gente puede llamar, efectivamente pueden llamar en estos teléfonos. Estos teléfonos tienen que repercutir en la comisión. La comisión, cuando recibe denuncias, por ejemplo, tiene que investigarlo. Las denuncias hay que investigarlas sí, para contrastar la información recibida en la denuncia con respecto a la realidad de los hechos, para ver si los hechos son corruptivos o no son corruptivos. Esto es muy importante. Por eso la ley, incluso la propia ley de la anticorrupción, dice que no se admitirán denuncias anónimas. Es decir, cuando una persona solamente da un hecho y no se da para que la comisión, al investigar, pueda tener los elementos que le dan necesarios para poder llevar la investigación y contrastar la información, pues no se lleva a cabo. Esto es lo que dice la propia ley. Creo que es el artículo 40 y pico tal, es el que dice de que no hay denuncias anónimas. Entonces, el señor que formula la denuncia tiene que formularla dando los elementos necesarios para que la comisión que va a investigar siga la pista y poder determinar si el acto es corruptivo o no es corruptivo. Y si ve que efectivamente hay indicios y hay razonamientos y hay pruebas de que efectivamente ha habido corrupción, entonces la comisión eleva su informe al fiscal general, porque ya saben que los actos de corrupción son actos delictivos y los únicos que pueden castigar los actos delictivos son los tribunales ordinarios. Entonces, si la comisión ve que en la investigación hay corrupción efectivamente realizada, se eleva al fiscal general del Estado. Sí, ok, antes de finalizar esa entrevista con el presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción en la República de Guinea Ecuatorial, hablamos de Tomás Esono Abba. Excelencia, micrófonos abiertos. Muchas gracias. Quiero aprovechar esta ocasión, justamente porque hoy es 25 de junio, día de la
del natalicio del vicepresidente de la República, impulsor y la defensa de impulsor anticorrupción en el país. Por eso quiero felicitarle, ya ayer también mandé una felicitación, pero quiero decírselo en vivo para que sepa de que la acción que está llevando es una acción realmente importante para el desarrollo del país, porque un país con corrupción no puede desarrollarse, y la lucha que él está emprendiendo a nivel personal como vicepresidente de la República es una labor que hay que felicitar y agradecerle, y sobre todo nosotros siendo la Comisión de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Señor vicepresidente, muchas felicidades y gracias por la acción anticorruptiva que está llevando en la República de Guinea Ecuatorial. Ok, muchísimas gracias, señor Tomás Sesonaba. Hasta la próxima ocasión que le invitemos a ese programa. Con todos ustedes, muy buenas noches.